Gracias por la oportunidad y la invitación de poder estar compartiendo este foro con personas de mucha experiencia y pues no solamente experiencia en el campo teórico, sino en el campo de la vida real. Como acabamos de oír, pues el tema de lo que sucedió en Argentina y cómo maneja Panamá su economía. Yo les voy a tratar de dar una visión en este realmente poco tiempo de lo que la industria ha vivido estos 15 años desde que se adoptó la dolarización. Yo tengo el privilegio de ser el gerente de una empresa que ya cumplió 100 años y que viendo esto para atrás, pues las dificultades que han habido en estos 100 años han sido de toda naturaleza. Hemos tenido que sortear momentos de escasez, de abundancia, de dictaduras, de no dictaduras, de democracia, de inflaciones, etcétera, etcétera. Y les llamaba yo a la presentación La muerte, el último día de Aladín. Y les voy a explicar por qué les llamaba yo así. El empresario ecuatoriano, sobre todo el empresario industrial, siempre buscó, desde la revolución industrial, que fue la que empujó la economía a nivel mundial, el participar con productos en el mercado internacional y tener una cuota de ese mercado internacional para poder hacer su negocio. En el caso del Ecuador, siempre se topó con un país con mercado pequeño, sin una clase media firmemente estructurada con capacidad de compra, una inestabilidad política, económica y social que siempre buscó soluciones coyunturales y dependientes en sus diferentes épocas de pocas materias primas para su supervivencia. El antecedente de por qué llegamos a la situación de decidir renunciar a la política cambiaria y la adopción unilateral del dólar de Estados Unidos como medio de pago se basa en lo anteriormente dicho, todo el tiempo buscando soluciones coyunturales, no pensando en un país a largo plazo, y eso es lo que obligó a buscar una situación, una pata de la mesa que se construiría para tener una mesa firmemente sentada para el desarrollo de todos los habitantes del país. El aseverar que fue una decisión pensada, planificada, para favorecer a pocos y castigar a muchos es realmente una tontera. Basta revisar el precio del barril de petróleo en la época que se tomó la desesperada decisión. No se puede negar que las personas y empresas que apostaron a una altísima ganancia financiera vieron sus ahorros esfumarse. En cambio, aquellas que vieron en los activos no monetarios el camino de la defensa de su patrimonio, no tardaron en darse cuenta que al paso del tiempo, no solo que recuperarían el valor, sino que han visto crecer sus patrimonios, situándose muchos de ellos en valores internacionales. En la historia del Ecuador, voy a tratar de mirar de los diferentes sectores de los que participamos activamente en la economía y producimos bienes. En el sector exportador, la historia nos enseña que el país ha tenido bonanzas al ritmo de materias primas que se exportaban, y la competitividad en el mundo exterior se basaba en la capacidad de influencia en los diferentes gobiernos para conseguir devaluaciones que borraran ineficiencias, licuaran las deudas y le devuelvan la capacidad para competir. Bastaba con frotar la lámpara maravillosa y pedir un deseo. Y en el caso de la lámpara maravillosa, y que ustedes todos conocen el
famoso cuento, los exportadores no pedían sino un deseo y no tres, una devaluación. Y así lograban nuevamente tener competitividad y el juego se hacía época por época. No debemos olvidarnos también de que la devaluación en el caso de los salarios fijos no significa sino una reducción de salarios, porque la capacidad de compra se disminuye radicalmente. El Estado. Desde la década de los 70, el Estado, cuando descubrió el poder del petróleo, adoptó una estructura similar a la del sector exportador, con gastos políticos sin visión de largo plazo, y cuando ya los gastos superaban los ingresos, también llamaba a Aladino para que solucionara los excesos a través de la impresión de billetes que al final terminaban en devaluaciones. El caso de los industriales, que el Ecuador no ha sido a lo largo de su historia un país que se ha caracterizado por tener una industria fuerte y competitiva. Más bien, la creación de la industria siempre estuvo ligada a la protección y a la defensa a través del Estado, a través de los mecanismos de imposición de aranceles o pararanceles, con el argumento de la creación de empleo. Y veía con agrado cuando los costos internos altos, especialmente los salarios, se disminuían con las devaluaciones. Los negocios industriales por mucho tiempo dejaron de ser negocios de producción eficientes y se convirtieron en negocios de manejo de inventarios y financiero. Así el país llegó a estar a borde de una hiperinflación, en que las consecuencias eran impredecibles, y optó por un camino que evidentemente era costoso, pero que fijarían las reglas para el futuro, reconociendo la incapacidad del Estado para un manejo de política monetaria disciplinada, y entregó ese manejo a la Reserva Federal Americana. Con esa decisión, la muerte de Aladino era un hecho, ya que ningún sector, incluido el Estado, podía presionar por conseguir arreglar las ineficiencias devaluando la moneda. Sucedido esto y pasado el primer golpe, la industria estaba obligada a pensar a largo plazo, dedicar su tiempo y esfuerzo a la búsqueda de eficiencias y a la inserción de la producción ecuatoriana en el mercado internacional. Por otro lado, el Estado estaba obligado a entender su nuevo rol, y el esfuerzo debía concentrarse en ser un país atractivo en inversión, eficiente, pequeño en burocracia y con políticas especialmente laborales que incentiven el crecimiento vía eficiencia y no por algún favor del Estado. Desgraciadamente, hay cosas que después de haber adoptado esa decisión dura, difícil, hay cosas que no se hicieron, porque pensar que la dolarización per se iba a funcionar para solucionar todos los temas. La lucha política después del cambio de gobierno cegó las reformas estructurales que había que hacer para aprovechar al máximo la ventaja que significó la adopción del dólar. Una reforma laboral integral que mirara al futuro, privilegiando el empleo antes que los salarios. La negociación de TLCs que le pondrían al país en las mismas condiciones de sus vecinos. La inversión en infraestructura con visión de la generación de empleo, no por lo que se ve, sino por lo que se necesita. Y ahí realmente se perdió la oportunidad de hacer un puerto competitivo para el Ecuador, en vez de invertir en otros quehaceres que no tienen una duración de largo plazo. Una reforma energética para impulsar el aparato productivo, seguridad jurídica que garantice un horizonte a largo plazo, política pública que distancia al país de la dependencia petrolera
que todo esto desgraciadamente no sucedió. En los gobiernos que siguieron se cometieron errores que minaron la bondad del camino escogido. El doctor Noboa sostuvo el golpe inicial de la dolarización sin tomar una decisión rápida en la liquidación de la banca quebrada. El coronel Gutiérrez minó la seguridad jurídica intentando hacerse del Poder Judicial. El doctor Palacios decidió no firmar el TLC con Estados Unidos. El economista Correa disolvió el Parlamento, implementó el mandato 8, atentando gravemente al empleo y a la productividad, favoreciendo a los salarios en contra del empleo, desalentó la empresa privada y se hizo del control de todos los poderes del Estado. Y ahí estamos. Estamos con una mesa con una pata fuerte y con 3 patas tremendamente débiles. ¿Cuáles son las otras 3 patas débiles? Evidentemente la dolarización nos pone con ventaja a ver las cosas más a largo plazo y con más certeza. Pero si no hay una seguridad jurídica que permita al inversionista mirar a largo plazo, evidentemente esa pata de la inversión va a ser muy débil. Y en esto es curioso cómo algunas personas piensan que solamente extrayéndole a las empresas más y más impuestos es como se soluciona la falta de dinero. Y para dar simplemente un par de ejemplos, hoy en día se habla de incrementar los tributos, porque a la final son tributos, de las compañías de telefonía celular. Y yo tengo ahí una pregunta. De lo que yo conozco, hay 3 compañías de celulares, 2 privadas y una pública. Oiga, si es tan buen negocio y te genera tanta utilidad el negocio de los celulares, oiga, ¿y por qué no genera la utilidad que generan las 2 las compañías del Estado? Y realmente es una pregunta sin respuesta, porque evidentemente hay un problema de eficiencia muy grande de utilización del dinero. Y la otra, que cada día se vuelve más evidente, es la compañía TAM, que cada vez se ve envuelta en más y más problemas, porque tiene las mismas condiciones que tienen los demás, pero no tienen la capacidad suficiente para poder administrarlas de buena manera. El otro problema es el empleo. Cuando traté de ver un cuadro para hacer un comparativo de qué es lo que ha pasado en los últimos años con el empleo, me topé con una realidad que muchos de ustedes también se habrán topado. Los datos no son comparables, porque las formas, la metodología para hacer los cálculos, cuando se ponen los números difíciles, simplemente se cambia la metodología. Al cambiar la metodología no nos permite hacer comparaciones. Pero la realidad que tenemos hoy en día es que el 51% de la población que podría integrarse al trabajo está desocupada. ¿Y por qué menciono yo el 51? Porque el 51 no está afiliado al Seguro Social. Eso quiere decir que no solamente tiene un empleo precario, sino que no tiene ninguna de las cosas, ninguno de los beneficios, ninguna de las seguridades que se debe tener por ley. Y de ese 51% que apenas, o 49% que están afiliados, la mitad son empleados del Estado. Entonces nos queda apenas un 25% de la sociedad económicamente activa que está participando en el empleo realmente. Pero cuando uno rasca un poquito más profundamente las cifras y ve la participación de los diferentes sectores, se topa con otra realidad que tiene el país, que si no se la cura no se puede llegar a un crecimiento adecuado,
que es la informalidad. Si cuando uno ve las estadísticas de, por ejemplo, cuántos empleados del sector de la construcción están afiliados al IES, la cifra no corresponde ni remotamente a la realidad. O cuántos empleados del sector agrícola están afiliados al IES, la cifra no corresponde a la realidad. Entonces, esa lacra que significa la informalidad es la que presiona por todo lado, porque esa es la que puede negociar, esa es la que puede caminar fuera de la ley y competir con los formales fuera de la ley. Y hoy en día vemos que no existe ningún incentivo para ser formal. Creo que uno de los errores más grandes que se está cometiendo es haber transmitido a la sociedad en general que no es bueno tener empleados, que el empleador es una persona mala, una persona explotadora, que solo quiere los empleados para explotarles para su propio beneficio. Y hay un síndrome muy complicado que yo le veo y con mucha preocupación y con mucha diferencia con los países vecinos sobre todo, y es que a la gente le da miedo emplear. La gente está con miedo de emplear a gente. Y si una sociedad tiene miedo de emplear a la gente, es una sociedad que no puede progresar, porque no se va a pensar que la solución del desempleo está simplemente en que el Estado sea el principal empleador del país. La solución del empleo es muy fácil si es que le vemos desde el punto de vista teórico. Con que cada persona emplee a una persona y la mitad de ellas no emplea a nadie, está solucionado el desempleo. Con uno. Pero lo que no es posible es pensar que esta sociedad nuestra, que está tratando de impulsar a los innovadores, a los que arriesgan, a los que tienen esa misión que es querer emprender en algo, sea una sociedad castigadora con el fracaso. Cuando alguien pone una empresa y fracasa en esa empresa, el Estado le persigue hasta dejarle absolutamente sin nada, porque fracasó en la idea de emprender. Y en el mundo entero las estadísticas es que solo una de cada 100 empresas que se emprenden tienen buen resultado. Pero si la sociedad en sí, porque la sociedad nuestra también es castigadora con el que fracasa, prefiere a las personas que sin tener ningún riesgo hacen dinero a través de quién sabe qué. La sociedad prefiere recibirles a recibir a alguien que ha emprendido y ha tenido un fracaso. Y eso es un cambio que la sociedad tiene que dar para poder llamar a la gente nueva a que emprenda. Y el otro gran problema que tenemos es la educación. La educación, yo diría que hay que, ocupando toda esa terminología que ahora está de moda, yo creo que hay que cambiar, hay que hacer una nueva matriz educativa. Porque las estadísticas son realmente fatales. Solo el 35% en un estudio que lo vi, solo el 35% de los alfabetos comprenden lo que leen. Eso quiere decir que solo el 35% de los alfabetos realmente son alfabetos. Y no hemos hecho nada para cambiar esa matriz en la base, que es en la educación primaria, para privilegiar el uso del idioma, el entendimiento del idioma y las 4 funciones matemáticas. Y nos llenamos de pensos y de cosas, y queremos hacer 100 cosas a la vez, cuando lo principal es entender lo que se lee.
Porque contrariamente a los que muchos dicen que estamos en la era del conocimiento, yo más bien creo que estamos en la era de la implementación del conocimiento. Porque el conocimiento está en la mano de todos. Todo el que tiene acceso al internet puede tener acceso al conocimiento. Pero si la persona que tiene el acceso al conocimiento no entiende lo que lee, evidentemente no hay conocimiento. Entonces, si no hacemos una verdadera revolución educativa para que los chicos al ingreso del colegio me refiero a la secundaria, el 100% entiendan lo que lee, no vamos, así pongamos universidades de primer nivel, crearemos una casta privilegiada y dejaremos a la población sin las posibilidades de acceder a ese conocimiento que está escrito. Me hubiera gustado tener algún tiempo más, pero ya en la conversación podremos, si tienen cuestionamientos, pues hacerlo. Muchas gracias.